Mis hermanos, Dios los bendiga y muy buenos días. Miren, por favor, abran su Biblia, van a ir al Evangelio de San Juan y vamos a ir al capítulo 4 y voy a leer desde el versículo 1. Pensaba leer de más adelante, pero es bueno que entendamos todo. Dice en Juan 4, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, si no tienes don con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de estas aguas volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido, Jesús, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Hagan el favor de sentarse, todavía no termina la historia, pero bueno, después la pueden leer en la casa. Muchos ya sabemos lo que sigue. Mis hermanos, es una bendición lo que hoy somos gracias a Cristo Jesús, que vino a anunciar la verdad del Padre y que se la pasó a aquellos hombres, a aquellos discípulos, a aquella gente valiente, arrojada, aventada, y que esa palabra vino y llegó a nosotros después de 2000 años. Que si no es viva la palabra de Dios, sí es viva. Cada uno mira lo que hace con la palabra, cómo vive. Lo cierto es que aquí Juan nos está relatando la conversación que tenía Jesús con la samaritana. Y ahí, pues Jesús le estaba revelando toda la vida de aquella mujer. Y cómo la samaritana como que le quiere cambiar el tema.
Pero Jesús sigue enfocado. Sigue enfocado. Y vemos aquí, ¿verdad?, que la misma samaritana le dice a Jesús, ¿por qué me pides agua? Ya que los judíos no se podían ver con los samaritanos. Para entenderlo mejor y tener una idea, un panorama mejor, vamos a ver quién eran los samaritanos. Los samaritanos, en el tiempo de Jesús, ya tenían viviendo, por decir así, como samaritanos, cerca de 700, 800 años antes que Jesús. ¿Cómo habían comenzado ellos? Ellos eran una porción de judíos en los cuales se establecieron en aquellas tierras. Voy a hablar ciertas cosas, no detalles porque es muy complejo, es mucho. Lo cierto es que esta parte de judíos se estableció en un lugar cuando se separaron después de cuando se rebelaron contra el hijo de Salomón, el hijo de Salomón, o sea, el rey que siguió a él, y habitaron por aquellas tierras, esta porción del que quiero hablar de los samaritanos. Y ellos ahí vivieron, entonces vinieron los asirios a conquistar todas aquellas tierras. Y los asirios se quedaron ahí con esta gente, con esta clase de gente, los que llamamos samaritanos, pero eran judíos. Y ahí convivieron. ¿Qué quiere decir convivieron? Pues se entrelazaron los unos con los otros, cuando eso lo prohibía Dios. Entonces, desde aquel tiempo, el verdadero israelita no miraba con buenos ojos a los samaritanos, porque se habían unido a los asirios y habían hecho cierta clase de raza. Pero también los asirios se habían venido con sus dioses. Unos dicen que traían 5 dioses. Y por eso aquí cuando habla Jesús con la samaritana, le dice que traía 5 maridos. 5 dioses, dicen unos, los que habían traído los asirios. Pero el que ahora tenía no era su esposo, hablando de la samaritana, como tampoco era el Dios verdadero al que seguían. Es algo interesante aquí lo que está pasando. Y, o sea que es como una analogía lo de la samaritana con los hechos que habían pasado. Y la verdad es que los samaritanos creían en el Dios de Israel. Pongan atención. Creían, pero creían a su manera. Ellos creían en el Torá, o sea, en el Pentateuco, que vienen siendo los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos creían en esos 5 libros. Pero ellos no creían en los profetas, no creían en los salmos, y para decirles, estaban fritos. ¿Por qué? Porque se habían privado de la palabra de Dios por mucho tiempo. Se habían privado porque no creían a los profetas, ni en los salmos. Lo que ellos creían es solamente en el Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros, y tenían a Moisés como legislador, y esperaban a un Mesías también. Pero estaba contaminada la fe de ellos, estaba contaminada, porque quitaban a los profetas la voz de Dios, quitaban los salmos. Entonces, es lo equivalente como hoy en día hay iglesias, individuales, que creen solamente en parte de la Biblia, aun cuando la tienen. Creo en esto, no creo en lo otro, y así sucesivamente.
así sucesivamente. Muchos dicen, pues yo creo en la Biblia total, pero cuando los oyes hablar, están negando que creen en la Biblia, no la conocen, no se les ha revelado, o no han nacido de vuelta, o no está el Espíritu Santo ahí. Porque cuando se cree de diferente manera a como está aquí escrito, me van a decir que conocen a Dios y que tienen el Espíritu Santo cuando están creyendo de diferente manera. Por favor, eso que se los crea alguien más. Pero el que conoce la palabra, el que tiene el Espíritu Santo, ese puede mirar claramente y puede juzgar lo que es. Entonces, por eso Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no conocen, porque le dijo a la samaritana, adoran lo que no conocen. No conocía a Dios. Habían vivido por cientos de años con sus cultos, tenían sus sacerdotes, tenían sus ceremonias, tenían todo aparentemente como una iglesia de hoy en día. Pero estaban mal. Y entonces aquí Jesús le está hablando, primero revelándole tocante la vida que lleva, y le dice Jesús que trae el agua viva, que la trae. Y ella pues sarcásticamente dice, pues dame a beber de esa agua para no venir a sacar aquí, y más agua. Y fue cuando dice, pues tráeme tu pecado. Para que tomes agua viva, primero tienes que dejar el pecado. Para tener el Espíritu Santo, primero tienes que dejar tu pecado. Tienes que dejar tu vida antigua y decir, ya no la quiero. Y vivir en la verdad. Y aquí lo que estamos mirando, ¿verdad? Es que la mujer como que pues no sabía ni qué. Y como vio cómo estaba hablando, le dijo, parece que tú eres profeta. Y ahí le sale que con que ahí se debe de adorar y no en Jerusalén. Porque Jesús le dijo que venía la hora cuando ya iba a estar presente y latente el Espíritu Santo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque la mujer le decía primeramente que era en aquel monte, en el monte Gerizim, ahí donde estaba el monte de Jacob, el pozo de Jacob, que ahí era el lugar donde deberían de adorar y no en Jerusalén donde estaba el templo. Y fue cuando Jesús le dijo, pues, nosotros adoramos lo que conocemos, pero tú no conoces a quién adoras. Le dijo. Y lo cierto es que aquí lo que estamos mirando, que Jesús dijo grandes verdades que hoy pegan a la humanidad entera, aunque muchos no lo creen. Está escrito y solamente creen lo que quieren creer. Es algo muy largo para predicar sobre esto, pero como dije, los que solamente creen en una parte de la Biblia están tronados. O creemos o no creemos a la palabra. Como los musulmanes, aunque no voy a hablar mucho de ellos, creen también en Moisés. Creen en Jesús, que es como un profeta. Como que cada quien quiere creer lo que quiere. Pero aquí Jesús le dijo, ¿verdad? Dijo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y fue un golpe de repente, porque bien sabido era
que todo judío tenía que subir a Jerusalén, de perdido una vez al año. Me refiero a los que vivían lejos, a los que venían de otras naciones. De perdido tenían que subir una vez al año a adorar al templo. Y Jesús ahí como que estaba ya pues lo estaba quitando, que ya no iba a ser así. Si vemos más adelante, físicamente ya no podía ser porque el templo fue destruido el año 70. Pero aquí lo que estaba hablando Jesús era que geográficamente ya no iba a ser un lugar de que va a ser aquel, va a ser este o va a ser el otro, donde se debe de adorar a Dios. Hablando geográficamente de lugares. Dijo, ya no, va a ser así. Y dice, y fue cuando le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, dijo Jesús como judío. Habló en plural. Y dijo, porque la salvación viene de los judíos. Pobrecitos de los que odian a los judíos. Pobrecitos de los que odian a los judíos. Están tronados. Porque no tienen nada al odiar a los judíos, porque Dios tiene un plan con el pueblo israelita, con la nación, y es irrevocable. Ese plan que Dios trazó en el pasado, en la que Israel juega un papel importantísimo. Y por Israel, nosotros entramos. Lean Romanos para que se den cuenta en los primeros capítulos donde habla al olivo silvestre que somos nosotros, que nos creemos, que pensamos que somos más grandes, que porque somos la iglesia somos más que Israel y que somos la nueva Israel. No, somos la iglesia. Israel es Israel. Israel es Israel. Ahí en Romanos dice, hablándole al cristiano regular como nosotros, a todos los cristianos nos llama olivos silvestres. Y dice, y no te engrías, olivo silvestre, porque si no vives bien, serás cortado como fue cortado Israel. Ándale, te das cuenta ahí. Que si somos privilegiados porque Dios nos escogió y vivimos en la fe. Pero no alzarnos el cuello como que somos los mejores y no vivimos. Entonces le dijo Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre había mandado a Jesús a exponer la palabra, la voluntad, la verdad. Aquella a la que preguntó Pilatos ante Jesús, ¿y qué es la verdad? Y que la mente de Pilatos se puso en cero. Jesús iba a establecer y ya estaba estableciendo de que el hombre iba a comunicarse con Dios. Ya no iba a necesitar profetas. Ya lo único que tenía que hacer era nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Nadie puede mirar el reino de los cielos si no nace de vuelta. Sería de esa manera ahora, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cuál espíritu? Pues déjenme les digo, el único que puede adorar con todo su corazón, auténticamente, fervientemente, es teniendo el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no mora en alguno, podrás hacer los esfuerzos que quieras. Podrás ser como la samaritana.
como nosotros, como tantas denominaciones que hoy en día, y que se quedan con unas cosas y con otras no. No se puede. Porque la palabra, dijo Pablo, y tenemos el Espíritu Santo que clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Solamente el que tiene el Espíritu Santo puede adorar en espíritu y en verdad. Y por eso yo les digo, clamen al Señor. Porque el que tiene el Espíritu Santo lo tiene ya. No hay que estarle hablando porque está en Él. El que tiene el Espíritu Santo, mis hermanos, adora con todo su corazón. El que tiene el Espíritu Santo alaba con todo su corazón. Adora con todo su corazón. Cuando no está el Espíritu Santo, hasta estamos quietos. Entonces se fue, pues tú sabrás. Pues lo que sí sé, que el Espíritu Santo te va a mover. Y te va a mover. Hay adoración, entras en adoración. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo. Entras en alabanza porque tienes el Espíritu Santo. Decíamos en el mundo, no, aquel no le hagas caso, ni siquiera está tomando. Los demás sí, estos sí son de aviente porque están con la chela. Aquel no, aquel ni lo pelaban porque no tomaba. Es una analogía. Tal vez no muy buena, pero aquí Jesús decía que tales adoradores Dios busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Miren, yo conocí esta bonanza hace 49 años. Déjenme les digo, ya habían orado por mí para recibir el Espíritu Santo cuando me llevó migración para Monterrey, México, el 75. Oraron por mí para que viniera el Espíritu Santo. A los meses me vine para acá. Y todavía me di mis desbalagadas aquí, en el vicio. Pero yo, según yo, había recibido al Señor. Pero en esa conferencia tan grande en el SMU, tan grande, que Dios habló tan fuerte, ahí recibí. Fue latente, porque a la voz de la predicación me levanté, a como aquel hombre hablaba y dice, levántese, deje de vacilar aquel que está vacilando y que no quiere entregar su vida. Y dice que la entregó. Me levanté y empecé a llorar amargamente. Mi hermano se levantó acá a un lado y empezó a hablar en otras lenguas. Ni sabía lo que hablaba porque nomás había oído algo pequeño. Yo me levanté, aventé el llanto, lloré y lloré, pujaba. Me iba en las gradas entre la gente y diciéndoles el Señor me ha perdonado. El Señor me ha perdonado y lloré, 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 lloré. Ahí nació de nuevo Francisco. De ahí yo fui otro. De ahí vi la gloria de Dios. De ahí alabé a Dios. De ahí ya no busqué a las antiguas amistades. De ahí yo fui otro. De ahí yo empecé a predicar por donde quiera, en las calles, en donde quiera. De ahí fue otro. De ahí entendí las escrituras. De ahí me despegué de las cosas mundanas, de los amigos que tenía aquí. Fue otra mi vida. Ya no me importó nada, ni tener una novia, o que casarme en un futuro, nada, sino me metí de lleno. Yo lo que quería era servir a mi Dios. El Espíritu Santo ha venido. Una cosa tan maravillosa, que dices, ay, pues qué despegue. Sí, ese despegue lo hace el Espíritu Santo en la persona cuando se presta. Ya yo jamás estuve quieto, alabando a mi Dios con todo mi corazón, danzándole alrededor de las sillas, danzándole entre la gente y todo. Fui otro ya.
Y esa vida para mí no se ha terminado. Esa vida todavía sigue latente. Todavía la alabo con todo mi corazón. Le adoro con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en mí, que mora en muchos, mis hermanos, es el poder que da para moverte. Ya nada me detuvo para seguir a mi Dios. Nada. Nada me detuvo. Y lo vuelvo a decir. Tenía 5 hijos, tuve a llegar a 5 hijos, con todos cargaba. Cargábamos, dijo mi mujer. Todos peinaditos, todos bien bañaditos y vámonos. Y llegábamos media hora antes de los servicios. Media hora llegábamos. Acomodar sillas, acomodar sillas. Teníamos que acomodar sillas desde el sótano hasta el otro piso. ¿Y saben de qué? Éramos los últimos que nos íbamos. Después de que acomodábamos todas las sillas, limpiábamos los baños, aconsejábamos a la gente. Miren, fue una vida vibrante y todavía sigue siendo. Dijo Jesús, viene la hora y es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quien tiene el Espíritu Santo es imparable. Tiene ánimo. Vela, mira, adora con todo su corazón a Dios. Se humilla ante Él. Todo lo da, todo lo entrega. Hay muchas cosas de testimonio, mis hermanos. ¿Se las cuento? Pues miren, hasta en lo económico. Yo no juntaba para casarme porque entendía que el soltero tiene que agradar a Dios en todo. ¿Y saben de qué? Yo no juntaba para casarme un día. Se distribuía ese dinerito para la gente fregadita en México. Y yo me acuerdo que me quedaba con lo que yo podía subsistir. Fue bueno mi Dios. Yo entendí que Dios iba a abrir las puertas cuando fuera necesario. Y fue necesario. Un día pensé en casarme y el Señor me regaló una casita y sin papeles. No, era ilegal en aquel tiempo. Era muy difícil en aquel tiempo. Mas tuve mi primera casita antes de casarme. ¿Cómo? Pues quién sabe, porque yo tenía un salario muy bajo. Ganaba más que mis hermanos, éramos como 8 hermanos. Hasta se reían de mí, ¿cómo puedo vivir con esa poquedad? Pues sí, pero yo, en cambio, ni trabajaba ni overtime. Ese era yo, porque yo servía a mi Dios en las tardes. Y tenía todo el tiempo para alabar a Dios. Mis 5 días de trabajo, casi por lo regular, sirviendo a Dios en las tardes, en los días, fue cuando más ocupado estaba. Una bendición grande, mis hermanos. Y les digo que cuando el hombre se da sin reservas a Dios, porque esos adoradores buscan a Dios. Cuando nos damos por completo a Dios, Dios nos abre las puertas. Cuando llega el momento, Dios nos va abriendo las puertas. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo sabe lo que anhela tu corazón, sabe lo que anhela, y entonces eso es una bendición tan grande. Y lo que venía Jesús a establecer, mis hermanos, era la comunicación de Él con el hombre. Entablar la conversación en definitiva que se terminaría en la eternidad y seguiría. Esa es, mis hermanos, y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad es la que Jesús vino a revelar de parte del Padre. Todos sus mandamientos, estatutos, promesas, todo eso, todo, la que no comprendió Pilatos. Esa es la verdad. Lo que vino a revelar el Evangelio, las buenas nuevas, todo eso es la verdad. Y tienes por completo, no rechazas nada de la palabra, sino todo lo aceptas, lo recibes. Te guste o no te guste, aunque nos debe de gustar. ¿Quién va a adorar de esa manera? Esa es la clase de adoradores que le estaba diciendo Jesús a la samaritana, que esa era la clase de adoradores que buscaba a Dios.
Ser amigo con los hombres, en otra palabra. Ser amigo con las mujeres. Ser amigo. El poderoso Señor. Imagínense. De lo contrario, va a vivir la persona como la samaritana. Sin va ni ven. Descontrolada la persona. Un día feliz, otro día no feliz. Fíjense quién fue la primicia de Jesús. Los samaritanos. Aquellos hombres odiados por los judíos. Y se lo habían ganado en cierta manera. Pero había buenos samaritanos. Ahí tenemos el buen samaritano, al que curó las heridas de aquel hombre. Tenemos aquel que volvió sano. De entre los 9, aquel que volvió sano era samaritano, el que volvió a darle gracias a Dios. Estaba cansada la humanidad, mis hermanos. Solamente hay uno que nos puede dar descanso. Y solamente ese descanso nos lo da Jesús. Y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso es, mis hermanos. Todo aquel que es nacido de nuevo ha recibido el Espíritu Santo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Si no has sido bautizado, si no has sido sumergido, tienes que ser sumergido. Esa es la señal. Sumergido. Para perdón de pecados. Es una señal. Y la otra, yo lo creo firmemente, otras iglesias no lo enseñan. Muchos dicen que en el bautismo recibes el Espíritu Santo, pero está redactado en la palabra que se tiene que imponer las manos. Hubo excepciones como de Cornelio cuando va Pedro con Cornelio. Ahí reciben el Espíritu Santo sin que les pongan las manos. Pero por lo regular se le tiene que imponer las manos a la persona, lo dice Pablo infinidad de veces, para que reciban el Espíritu Santo. Mis hermanos, pues tal adoradores busca el Señor. Busca comunicarse con el hombre. Y ya lo está haciendo. Y hay 2000 años de vigencia de que Dios se está comunicando con los hombres. Y muchos hemos agarrado la invitación y la vivimos. Y esa invitación que te da Dios, hoy en día agárrala, vívela. Y comienza a vivir en espíritu, a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así no irás a la deriva, así irás por buen camino. Así bendecirás a Dios, porque ese es el fin. Esa es la voluntad que vino a ser Jesús, la voluntad del Padre. Y mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y ánimo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501(c)(3), sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.